Son las 9:34 en la mañana y estamos listos para recibir a nuestro amigo, pero estoy buscando el jingle aquí oficial. Oye, tan lindo que es. Salvemos. Tranquilo. Salvemos. Bueno, Si no, sí, para ya. al final. No, lo tengo. Ya lo Ahí tiene, está. lo tiene. ¡Tengo! Ahí está. Ahora es que vamos arriba, mi gente. Vamos. ¿Cómo dice el coro? Aleluya. Vamos. Salvemos Puerto Qué Rico. lindo, me gusta. Esa es la nuestra. Lourdes. Así es que Oye, qué hermoso. Yo voy a necesitar uno también. tú me avisas y hacemos algo rapidito. Vamos, Y la canción la puedes utilizar también todo lo que tú quieras, porque esta es la causa que nos une. Salvemos Puerto Rico, mi gente. Qué bien. Qué lindo estar aquí en casita nuevamente. Y a raíz del el tema del viernes pasado, estuvimos hablándole Espectacular. al Ministerio Pastoral. Todavía los mensajes y preguntas y cosas como esas fue muy interesante. Hemos decidido hoy compartir un tema hacia el liderazgo en general, no solamente la parte ministerial o pastoral, sino empresarial. Usted como líder de su familia, usted como líder en su iglesia, donde quiera que usted vaya y ejerza un liderazgo, queremos dirigir este tema hacia ustedes. Y yo traje como que una cosita, unas ilustraciones para hacer una dinámica interesante. Esto que está aquí es una rebanada de pan, ¿verdad? Me dio trabajo conseguir la bolsa de Clear, ¿verdad? Para no tener una marca específica, pero aquí está. Esto que está aquí, mi gente, esto no necesita mucha explicación. Ustedes saben muy bien lo que es, ¿verdad? Sé que es un martillo, no lo uso mucho, pero es un martillo. ¿Verdad? Yo tampoco, pero las veces que lo he hecho he visto un par de estrellas. Sí. Esto lleva conmigo como 15 años. Esto está nuevo. Muchacho, pues se ve que no lo usa porque 15. No lo uso. Lo presto mucho, pero no lo uso. Y esto que está aquí es una toallita. Y yo quiero compartir el tema identificando tu liderazgo. Así que el líder John Maxwell, una persona altamente conocida en el tema de liderazgo, define liderazgo como lo siguiente. Liderazgo representa la facultad de mejorar a las personas de un área a través de la guía u orientación de un líder, que define como aquel que tiene esa capacidad de influencia a través de la cual sus subordinados mejoran sus aptitudes y capacidades. En síntesis, donde hay un liderazgo, hay un líder, y ahí donde hay un líder, hay una influencia. Eso es lo que hace un líder, influenciar. Así que yo quiero primeramente diferenciar entre el líder que tiene popularidad y el líder que tiene carácter. Hay una enorme diferencia entre el líder que es popular, no de un partido, ¿verdad? Sino de la popularidad. Reconocido, conocido, y el líder que tiene carácter. El líder de la popularidad convence por el carisma, pero el líder del carácter convence por convicción. El líder que busca todo el tiempo la popularidad está buscando cómo yo hago en el sentido del carisma para que la gente me siga. El líder del carácter no tiene que hacer algo de carisma porque sus convicciones es el imán. Es lo que yo creo. Son mi centralidad y mis convicciones. Así que yo quiero utilizar estos 3 ejemplos para que usted que me está mirando hoy, sea en su trabajo, sea en su casa, donde quiera que usted esté, pueda usar como ejemplo dónde su liderazgo se identifica. ¿Está bien? El primer liderazgo es el líder que siempre quiere llamar la atención. Y ese es el de la rebanada de pan. Y yo voy a explicar por qué esta rebanada de pan. Mira, esta rebanada de pan que está aquí, no traje el paquete entero, ¿verdad? Porque si no, Cintia me regaña. Esta que está aquí es la primera que está en el paquete del pan. Ok. ¿Cuántos de nosotros? La desechamos. Abrimos el paquete de la libre pan. Y esta es la primera que está. Siempre es la primera que está. Siempre. Pregunto, ¿es la primera que utilizamos? No, en mi caso no. Yo tampoco. Casi nunca. Me siento mal. Tú sí. Porque Fernan come esta piedra. Sí, exacto.
Que tú le metes mano a lo que sea. Sí, no. Eso se va. Pero es cierto, Moraima, ¿verdad? Sí, yo la he hecho un ladito. ¿Verdad que normalmente esta rebanada de pan es la primera que está arriba en la libra de pan, pero termina siendo la última? La última. Entonces, en febrero de este año yo escribí un post en Facebook sobre la rebanada de pan, porque cuando fui a desayunar en casa y me di cuenta de esto, literalmente el Espíritu Santo me habló sobre esto. Mira eso. Y escribí lo siguiente: cuando me preparé un sándwich, me percaté que la última rebanada que quedaba era la que siempre está primera. Esta actitud la veo mucho en líderes, tanto a nivel empresarial como a nivel ministerial, que siempre quieren ser los primeros, pero su comportamiento los ha llevado a ser los últimos. Deja que Dios sea el que te promueva y quita de tu vida el protagonismo. La humildad ecualiza el carácter. Qué lindo. Y esa es la rebanada de pan. Es el líder que siempre quiere llamar la atención. Siempre está buscando, mira, cuenta conmigo, se autoinvita a los sitios. Se autoinvita. Sí, eso yo lo he visto muchísimo. Sí, y en la parte ministerial, ni hablar. ¿Sabes? Me autoinvito al sitio, yo voy a estar allí, nadie le ha invitado, pero está allí. Siempre quiere llamar la atención, quiere siempre que el centro de atención sea hacia él o hacia ella. Entonces es como la rebanada de pan, que su comportamiento está primero, pero lo dejan para lo último. Y hay gente que no le gusta eso, a mí no me gusta. Hay gente por llamar la atención, impongan cosas, ¿no? Y quieren serse como que más allá de. En el barrio le dicen aprontado. Aprontado, esa es la palabra. Mira, eso es triste, pero también es triste el que le sigue el juego. Oh, sí. Es que hay gente que le sigue el juego. Acuérdate que a lo que se quieren imponer. Eso es muy cierto. Recuerda que hay una diferencia enorme entre la popularidad y el carácter. Exacto. El líder que es popular es por el carisma. Y lo siguen gente que no tiene carácter. Por eso lo siguen. Exacto. Porque con ellos el carisma es suficiente. El carisma me satisface, me llena, me pompea. Después que me diga todas las cosas lindas, después pero eso no es el liderazgo. Entonces hay gente que es popular porque tiene gente sin carácter que lo sigue. Por eso son populares. Porque son gente que no tiene convicciones. Si tú tuvieras convicciones, dice, yo te respeto tu carisma, qué chévere tu sonrisa, qué chévere que estás fit, qué chévere que... eso está lindo, pero eso no me define a mí. Eso no me identifica a mí. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 3, siempre la Biblia habla espectacular. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. En la Reina Valera dice que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Hágalo según la medida de su fe que Dios le haya dado. Ese líder que siempre quiere llamar la atención es el líder que tiene un concepto de sí más alto que el que debe tener. Número 2, es el líder que impone autoridad. Es el martillo. Es el líder del martillo. Es el líder que siempre está buscando imponer la autoridad. Todo el tiempo impone autoridad, busca imponer autoridad. Proverbios capítulo 21, verso 4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecados. Es el líder que siempre está buscando la forma de imponer su autoridad. Y yo quiero compartir esto porque para mí es importante. El líder cuya prepotencia muchas veces sustituye la inteligencia. Como no hay capacidad, quiere usar la autoridad para imponerse. Cuando usted aquí yo lo he dicho muchas veces, cuando usted da un manoplazo encima de la mesa, usted que me está viendo hoy, usted que da un manoplazo encima de la mesa y dice, aquí el que mando soy yo, hace rato no manda nada. Ya deja de mandar, claro. Porque la autoridad no se impone. Es el líder cuya autoridad está fundamentada en la inseguridad. Entonces yo impongo como en martillo. Todo el tiempo martillando a la gente porque estoy tan inseguro de mi liderazgo que tengo que utilizar el poder para abusar de la autoridad. Un líder seguro de su autoridad nunca brinda tareas, sino autoridad. Y para mí esto es importantísimo como la clave del liderazgo efectivo. Mire, cuando usted como líder debe buscar la manera de dar autoridad, no tareas. Las tareas buscan el control, la autoridad desarrolla el potencial.
si Fernán, por ejemplo, un ejemplo hipotético, déjame ponerme yo como ejemplo. Yo trabajo para la finca Be Happy, ¿verdad? Que sería para mí un privilegio. Y Fernán es mi jefe. Y si Fernán, esto es hipotéticamente hablando, todos los días lo que me da es una lista de tareas. La lista de tareas no desarrolla mi potencial. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer lo que tú dices que yo haga. ¿Cierto? Que haga. ¿Cierto? ¿Y dónde está la iniciativa? ¿Y dónde está la iniciativa? ¿Y dónde está la creatividad? ¿Y dónde está el sentido común y el juicio y análisis crítico? Claro. Si Fernan me pidió 10 cosas yo hice. ¿Eso desarrolla el potencial? No. No. Y el líder que impone autoridad muchas veces lo que da es tarea. Porque yo quiero mantener el control todo el tiempo. Entonces, al final del día, deja ver la lista. Hiciste 7 de 10. ¿Por qué dejaste 3 cosas? En vez de ser agradecido por las otras 7 que hizo. Y las otras 7 que hizo le quedaron mucho más espectacular de como tú las dijiste. Porque él utilizó su criterio, utilizó su iniciativa propia. Pero el líder que está seguro de su autoridad no da tareas, da autoridad. No es lo mismo que Fernan me diga, estas 10 cosas que están aquí, usa tu iniciativa para que las haga. Como tú entiendas que las haga. Como mejor tú entiendas. Yo en la iglesia trabajo mucho con eso. Pastor, ¿cómo usted cree que debemos hacer esto? Como tú entiendas. Pero de día o de noche, como tú decidas. ¿Pero usted cree que sería mejor una cena o un desayuno? Usa tu criterio. Porque entonces estoy desarrollando potencial. Claro. Entonces la persona tiene que pensar, ¿desayuno o cena? ¿Qué es lo mejor? Ese análisis lo haces tú, no yo. Porque te estoy dando autoridad para eso. Al final, el resultado fue que era mejor desayuno que cena. Pero se hizo. Se hizo, exacto. Analizamos para la próxima, vemos el resultado y tal vez un desayuno es mejor idea. Eso es parte fundamental. Y se le brinda ese apoyo. Mira, si lo haces y te quedó bien, chévere, te voy a apoyar. Si no te quedó bien, también voy a estar ahí para entonces la próxima vez hacerlo mejor, pero te dieron la oportunidad de desarrollarte. Todo líder de control y lo que busca imponer la autoridad, lo que brinda son tareas. Porque él sabe que con las tareas manipula al empleado. Controla los líderes. Porque son tareas lo que da. Cuando usted da autoridad, usted descansa. Fíjate que Jesús hablaba con poder y tenía autoridad. Así mismo. A mí me fascina cuando Jesús comisionó a los discípulos. Jesús es un gran líder. Id y haced discípulos por todas las naciones, predicando las buenas nuevas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo cómo lo iban a hacer. Este es el método. Estas son las tareas. Vayan. Hagan. ¿Cómo? Dale. Invéntatelo tú. Sé creativo tú. Jesús nos dijo, este es el ABC del Evangelio. Este es el ABC de la Gran Comisión. Por favor, no se pueden salir del ABC. Aquí está la estructura, miren. No. El que haga A, B, C y D tiene un memo. No dijo eso, no. Vayan y hagan discípulos. Ustedes desarrollen la creatividad. Yo les doy la autoridad para eso. Ustedes desarrollan el potencial. Hasta el sol de hoy, todo lo que estamos en esta mesa, somos el resultado de la creatividad de otro, del potencial de otro o de otra, de la iniciativa de otra. Yo conocí a Cristo por una escuela bíblica de verano, que una persona pasó con un altoparlante en la capota por Bairoa en Cagua, y yo escuché el anuncio, campamento de verano, vaya tal día, es gratis. Y yo caminé desde Bairoa hasta Bairoa Park, el mirador de Bairoa en Cagua, la Huelellana. Allí llegué. Yo no sé ni el nombre de la persona del carro. No sé si está vivo o no todavía. Era eso. Y mediante un altoparlante, yo llegué a Cristo a los 8 años. Qué lindo. Y yo no sé ni el nombre de la persona. Creatividad. Cuando usted está seguro de su autoridad, usted da autoridad a otro, no tareas. Y lo bien que uno se siente saber que alguien delegó algo en ti. Sí. Y que te dio mano libre para tú tomar, ¿verdad? Y desarrollar esa creatividad. Por último, y no menos importante, el líder que modela con ejemplo. Ya vimos el líder que lo que busca es llamar la atención, el líder que impone autoridad, pero está el líder que modela con ejemplo. Esa es la toalla. Esta toalla yo la llamo la toalla del servicio. Dice el Evangelio de Juan, y me fascina esto, Fernan, porque pone en perspectiva la seguridad de la identidad de Jesús.
Él hace lo que hace porque sabe quién es. Dice, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El liderazgo del servicio. Me fascina cuando dice la Biblia, sabiendo Jesús. Yo sé quién yo soy. Y a mí la toalla no me quita. Al contrario, me aumenta. Me da más autoridad. Así que el líder que modela con ejemplo es el líder de la toalla en la mano. El líder que sirve no busca protagonismo, no impone autoridad y está seguro de su identidad. Termino con esto. Que la voz de tu servicio sea tan fuerte que no tengas que decir ni una sola palabra. Qué bonito. Salvemos Puerto Rico. Maravilloso, Pastor Luis Roy. Tremendo mensaje como siempre. Esta es la toalla que yo quiero. Esa es. La de servicio. Y esta nos distingue. Y Puerto Rico necesita en el gobierno, en la empresa privada, en la iglesia, más gente con toalla en mano. Tal vez no con tanta prepotencia de título, pero con toalla en mano. Yo creo que tendremos un Puerto Rico diferente si más gente toma la toalla en la mano. Amén. Qué chévere, tremendo mensaje. Y un poquito más de esto se consigue en los servicios de la iglesia los domingos. ¿Cómo están las reuniones? Ay, tan bellas, hermosas. Este domingo continuamos en vivo desde nuestra iglesia. Va a ser nuestro último domingo en vivo, pero sin gente como tal, solamente nuestro equipo de producción. Pero tenemos ahí en el parking gente que llega. El domingo a las 5 de la tarde, busque en Casa del Padre Puerto Rico toda la información y esta reflexión la va a ver en nuestra página de Facebook de Luis y Cintia Roy. Salvemos Puerto Rico, toalla en la mano. Así la toalla mismo, de servicio. no martillo. No martillo, ni protagonismo. Ni protagonismo. Servicio. Me encantó, me encantó. Amén. Así que mi gente, usted revise, repase este mensaje en el Facebook de Nueva Vida y compártalo con alguien. Si fue de bendición para ti, será de bendición para otro. Amén. Nos vemos, pastor. Dios le guarde. Gracias, Pastor Luis Roy. En ruta, buenos días.